Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a una de las comparativas que nos quedaban por hacer de los nuevos productos de Amazfit, como es el Amazfit GTR 3 contra su generación anterior, que sería el Amazfit GTR 2e. Ya sabéis que es lo equivalente en esta nueva generación porque el GTR 2 corresponde al GTR 3 Pro. Y como digo, en este vídeo pues te voy a comentar cuáles son sus diferencias entre la nueva generación y la anterior y sobre todo cuál de los dos merece más la pena. Así que nada, si no te lo quieres perder, pues ponte cómodo y comenzamos con este vídeo. Bueno, pues nada, como digo, vamos a comenzar con esta comparativa entre el nuevo Amazfit GTR 3 y el Amazfit GTR 2e, y como siempre pues comienzo hablando por el diseño, y la verdad es que ya estáis viendo que ambos relojes son bastante parecidos, pero tenemos ciertos puntos en los que sí que cambian. Ya estáis viendo que los materiales son prácticamente idénticos, con un cuerpo de metal, parte trasera de plástico y un frontal obviamente de cristal. Como digo, la elección de los materiales es muy similar y la sensación a nivel de construcción sigue siendo muy buena. El reloj se sigue sintiendo sólido en la actual generación y el mayor cambio lo encontramos en el botón lateral, el cual ahora puede utilizarse para moverse por la interfaz en el GTR 3, así que me quedo en este caso con el del GTR 3 porque a la hora de interactuar con el sistema el salto adelante es más que evidente. En cuanto a la parte trasera, pues también encontramos ligeras diferencias, ya que contamos con una disposición de elementos muy similar, pero en este caso no es exactamente igual. Y es que básicamente ya estáis viendo que los pines están un poquito más separados en el GTR 3 debido a que los sensores de frecuencia cardíaca y de oxígeno en sangre se encuentran en el centro en un formato circular que la verdad me ha gustado bastante, mientras que en el GTR 2e tenemos un acabado de 4 sensores ligeramente diferente. En cuanto a las correas, pues este es otro elemento que ha cambiado ligeramente en el GTR 3, que no es una locura, pero sí que es cierto que se agradece. Y es que en este caso siguen siendo de 22 milímetros, así que si tenéis correas para el GTR 2 o el GTR 2e son completamente compatibles, y ya estáis viendo que siguen teniendo el clásico mecanismo del pasador, y el cambio está en que le han puesto un patrón en forma de líneas que no hace que la correa sea más gruesa o resistente, pero sí que hace que no se deteriore con tanta facilidad, y eso la verdad es que se agradece. Por cierto, también estáis viendo que internamente llevan un patrón con una especie de almohadillas que ayudan a que sea un poquito más cómoda, así que mola mucho ese detalle. Así que en resumen, la correa de serie en el GTR 3 es un poquito mejor que la del GTR 2e. Por último, también echando un vistazo a lo que sería la parte frontal, pues vemos un panel exactamente igual de bien aprovechado al borde en ambos, y el cristal no me ha dado ningún tipo de problemas de rayadura ni de nada en ninguno de los dos, así que fantástico trabajo también en este sentido. Y nada, ya para acabar con este diseño, pues deciros que obviamente ambos cuentan con resistencia de hasta 5 atmósferas, y en este caso pues también ningún tipo de problema para ninguno de los dos, y en lo que sí vamos a tener diferencia va a ser al nivel de personalización a la hora de comprarlos. Y es que en este caso el GTR 3 se puede comprar con un cuerpo en color negro con la correa de silicona negra y un cuerpo plateado con la correa de color gris. Mientras que por el lado del GTR 2e se puede comprar con el cuerpo que puede ser o negro mate o un gris más claro, y las correas se pueden elegir en un color negro obsidiana, verde matcha y gris pizarra. Bueno, venga, vamos a continuar con esta comparativa. Vamos a hablar ahora de las pantallas, que aquí pues ya os adelanto que no tenemos absolutamente ninguna diferencia porque son exactamente las mismas. Tenemos un panel AMOLED de 1,39 pulgadas, ya estáis viendo que obviamente tenemos un formato circular y la resolución también es exactamente la misma, de 454 por 454 píxeles. Y como digo, pues la verdad es que os diría que el panel del GTR 3 es prácticamente idéntico al del año pasado sin ni siquiera cambiar su tamaño, algo que sin duda es verdad que es una muy buena noticia. Y es que aquí el brillo de ambos pues sigue siendo automático y muy bueno tanto en interior como en exterior, y además la respuesta táctil es fabulosa e incluso tiene una muy buena nitidez, así que al final pocas pegas le puedo poner a esta pantalla, que ya era muy buena en el GTR 2e, pero es que en el GTR 3 pues sigue siendo exactamente la misma. Y por supuesto que también lo sepáis que en los dos tenemos el Always On Display, así que bueno, lo podemos configurar desde los ajustes de los propios relojes, así que también en este sentido pocas diferencias. Bien, y ahora sí, vamos a llegar a uno de los puntos que yo creo que va a ser una de las principales diferencias que tenemos entre uno y otro, que va a ser la batería, y es que en esta nueva generación tenemos menos capacidad, es decir, en el GTR 3 tenemos 450 mAh y según Amazfit debería tener una autonomía que ronda los 18 días de uso típico. Mientras que para el GTR 2e, como digo, la capacidad es un poquito más alta, son 461 mAh y puede durar según Amazfit unos 24 días con uso normal. Así que veis que sobre el papel pues tenemos diferencias, pero es que en la práctica os he de decir que la experiencia también cambia bastante, ya que la batería del GTR 2e es bastante superior a la del GTR 3. Y es que a mí en mi experiencia el GTR 2e me ha dado una autonomía de casi 20 días de uso intenso, y en el caso del GTR 3 unos 12 días aproximadamente con el mismo uso exacto de muchas notificaciones, uso del GPS, etcétera, etcétera.
Lo que sí que es cierto que me da la sensación que el GTR 3 pues se puede estirar un poco más si hacemos un uso algo más ajustado, pero aún así tenemos una diferencia de casi el doble de días que debéis de tener en cuenta a la hora de elegir uno u otro modelo. Y también que sepáis que a la hora de cargar estos relojes, pues en el caso del GTR 3 tenemos un cargador prácticamente calcado al del año pasado, pero cambia un poco la ubicación de los pines que están más abiertos, pero sigue siendo un cargador que funciona sin problema, con una unión magnética de calidad y una longitud del cable suficiente para que sea cómodo, pero que lo sepáis que el del cargador del GTR 2E no es compatible con la nueva generación. Bien, y una vez visto este apartado de batería, que como habéis visto sí que hemos tenido bastantes diferencias, vamos a pasar ahora a otro que también vamos a tener diferencias bastante importantes, y es que vamos a hablar de los sensores, y voy a comenzar hablando como siempre por el GTR 3, en el que nos vamos a encontrar frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, brújula, barómetro, altímetro, acelerómetro y por supuesto el sensor GPS, al que se le añade también el BDS, GLONASS y Galileo. Mientras que por el lado del GTR 2E también os adelanto que es bastante completo, porque vamos a tener el ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético de 3 ejes, barómetro, sensor de temperatura y por supuesto el GPS. Y como estáis viendo, pues en ambos tenemos una gran cantidad de sensores, pero os voy a comentar qué ha cambiado y cuál ha sido mi experiencia con cada uno de ellos. Por ejemplo, en cuanto al conteo de pasos, frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre, tenemos un desempeño muy parecido en los dos, ninguno de los dos cuenta pasos en falso, la frecuencia cardíaca trabaja genial tanto en uno como en otro, aunque sí que es cierto que he notado al GTR 3 ligeramente más preciso en este sentido, y el oxígeno en sangre, pues como siempre, datos relativamente fiables que no os recomiendo tomaros como precisos en ninguno de los dos casos. También en este apartado vemos como en el GTR 3 se han añadido otros conteos como cuántos pisos hemos subido en un día, tiempo de pie, tiempo sentado, etc. La verdad es que todo funciona genial y se agradece que dé tanta información. También un punto interesante que no quiero dejar pasar es que se ha añadido en la nueva generación en el GTR 3 un nuevo modo que es medición en un toque. Y con este modo básicamente lo que vamos a poder hacer es medir todos los parámetros de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre y demás sin tener que entrar en cada apartado por separado, que sí que es cierto que tarda hasta 45 segundos en darnos toda la medición, pero al final no tenemos que ir uno por uno y es bastante más cómodo. También, como os he dicho, tenemos en ambos el sensor de temperatura con un desempeño prácticamente calcado, que sinceramente a mí no me aporta mucho, pero sí que sepáis que están los dos y bueno, al final si lo utilizáis normalmente pues lo vais a agradecer, al igual también que el barómetro, que funciona exactamente igual. Bien, y ya por último pues tenemos que hablar de lo que sería el sensor GPS, que aquí os digo de antemano que sin ninguna duda este es el mayor salto adelante que ha dado nuestra nueva generación de relojes, y la diferencia con el GTR 2E es bastante notoria. Y es que ya sabéis que en esta nueva generación le han metido el sistema que vimos en el T-Rex Pro, en el que podíamos seleccionar desde los ajustes los diferentes sensores que queríamos usar entre GPS, GLONASS, BDS o Galileo, o usar absolutamente todos a la vez, además de poder seleccionar prioridad de que encuentre la señal rápido o un modo económico para poder ahorrar batería. ¿Y qué queréis que os diga? Yo he utilizado el modo de usar todos los sensores y la experiencia es sencillamente fantástica, la señal la coge rapidísimo sin importar la zona donde estemos, y de hecho donde otros relojes no me cogen señal, este es capaz de pillarla sin ningún tipo de problema. Eso sí, tened en cuenta que si bien el registro es muy preciso en zonas abiertas, pues cuando tenemos mucho edificio pues sí que funciona un poquito peor, pero bueno, al final se sube por edificios y demás, pero esto es algo que le pasa incluso a un teléfono móvil, por lo que es completamente normal. Y ya sabéis que la experiencia en el GTR 2E no era del todo mala, y de hecho pues he ido mejorando con actualizaciones, pero ni tenemos esa cantidad de opciones ni tampoco la precisión y rapidez se acerca siquiera a esta nueva generación, así que si para vosotros este es un punto clave, id a por el GTR 3 sin ninguna duda. Bueno, y ahora vamos a llegar yo creo que a uno de los puntos más importantes a la hora de comparar un reloj y otro, como va a ser el de la interfaz, y lo primero es deciros que aquí os voy a comentar cuáles son las novedades y las diferencias que tenemos entre ambos relojes, pero os recomiendo ver su vídeo por separado donde lo cuento todo mucho más en detalle, así que os recomiendo echarles un vistazo para tener toda la información al completo. Lo primero que quiero dejar claro para los diferentes usuarios que veáis este vídeo es que ambos relojes no tienen ningún tipo de limitación al utilizarse en un teléfono Android o iOS. En ambos sistemas tenemos las mismas funciones y no tenemos ningún tipo de recorte. Un detalle que sí que quiero comentar es que aquí ninguno de los dos tiene capacidad de responder llamadas ni tampoco de conectar auriculares Bluetooth para escuchar música directamente desde el reloj. Esto es algo que solo tiene el GTR 2, pero no la versión que tenemos en este vídeo, cosa que también le pasa al GTR 3, ya que esta función es exclusiva de la versión Pro que ya hemos analizado en este canal. Otra cosa relevante que debéis saber es que ambos relojes son compatibles con Alexa, que es una función que yo personalmente no uso demasiado, pero que sepáis que en ambos funciona bien, aunque sí que he tenido mejor experiencia en el GTR 3, pero los dos son útiles y mola que integre esto. También deciros que a nivel de actividades deportivas son parecidos, pero el GTR 3 tiene alguna más, que son más de 150, y más de 100 en el GTR 2E, que no es una diferencia abismal, pero existe y la debéis de tener en cuenta.
Hay otra diferencia que me parece clave y es que el GTR 2e tiene multitarea real en deportes y el GTR 3 no la tiene, solo la tiene en el cronómetro y en el temporizador, al menos de momento cuando estoy grabando este vídeo, porque ya no sé si más adelante lo meterán. Y esto básicamente lo que significa es que si estamos haciendo un deporte en el GTR 2e podemos salir y hacer otras funciones y esa seguir corriendo de fondo, cosa que en el GTR 3 tenemos que detenerla o pausarla sí o sí. Un punto importante que sí que ha mejorado en el GTR 3 es que podemos instalar aplicaciones externas en el reloj desde la aplicación de Zepp, aunque es cierto que son pocas por ahora, únicamente tenemos algunas como calculadoras, recordatorios de beber agua, también algunas de GoPro y demás, pero está guay porque si se abren a otros servicios de terceros estaría bastante bien para tener aplicaciones compatibles y esto obviamente el GTR 2e pues no lo va a poder tener. También otra cosa que me gusta mucho de esta nueva generación es que tenemos una mayor cantidad de funciones en el GTR 3 que no teníamos en el GTR 2e, como por ejemplo el ciclo menstrual de la mujer, disparador remoto de la cámara, un apartado de tiempo más completo, incluso indicándonos datos tan curiosos como si hace buen tiempo o mal tiempo para lavar o no el coche, horario de cuando se pone o sale el sol y la luna e incluso las mareas, etcétera, etcétera. Por supuesto, también recordaros que ninguno de los dos tiene chip NFC para poder realizar pagos móviles o la capacidad de responder notificaciones, únicamente las podemos leer o borrar, pero nada más, ya sabéis que esto es algo completamente normal en este tipo de relojes. Por cierto, también que no se me pase que el salto adelante en el GTR 3 con el uso de la corona situada en el botón me ha parecido brutal, la forma de interactuar con el reloj cambia por completo y sinceramente creo que mejora muchísimo la experiencia con respecto a la del GTR 2e. Y ya por último pues deciros que el apartado de ajustes del GTR 3 también es mucho más extenso sin depender de la aplicación y podemos configurar una mayor cantidad de cosas relacionadas con la pantalla, modos específicos o incluso la personalización del propio reloj, que en el GTR 2e no es ni mucho menos malo, pero el sistema de esta nueva generación es claramente más completo y tiene un mejor funcionamiento sin lugar a dudas. Y nada, ya para ir finalizando, pues tengo que hablaros también de lo que sería la aplicación, que bueno, aquí ya la conocemos todos, que es exactamente la misma en ambos, y hablamos de la aplicación de Zepp, que es una app que funciona tanto en Android como en iOS sin ningún tipo de limitación en ninguno de los dos casos. Y por comentar un poquito esta aplicación, pues la verdad es que ya sabéis que me encanta, además cambió hace relativamente poco el aspecto y ahora me parece visualmente más bonita y se pueden acceder a los diferentes datos de manera más sencilla. Y ya sabéis que desde ella pues podemos ver todos los datos de pasos, calorías, deporte con GPS con el mapa del recorrido, frecuencia cardíaca, sueño con incluso las siestas, así que bueno, al final completísima y con una cantidad de funciones que al final pues viene bastante bien. Y en cuanto a los ajustes, pues que sepáis que se puede tocar todo lo que os he comentado y al final también alguna cosilla más, como por ejemplo una cosa que me gusta mucho es que podemos sincronizar nuestra cuenta de Strava para que los deportes se suban automáticamente a nuestra cuenta en los dos relojes, algo que mola mucho. También por supuesto vamos a poder descargar Watch Face, que muchos de ellos son personalizables, actualizar los relojes, añadir tareas al evento o al calendario también del reloj en el caso del GTR 3, configurar todo lo referente a orden de menús, pantalla e incluso el registro de los sensores con el intervalo de tiempo que queramos, etcétera, etcétera. Y la diferencia más relevante es que las opciones de personalización son algo más extensas en el GTR 3 y podemos acceder al apartado de descargar aplicaciones externas, así que es un pelín más completas en la nueva generación, pero también os digo que la diferencia no es ni mucho menos una locura. Bien, y lo único que nos queda ya para cerrar con esta comparativa sería hablar del apartado precios y por supuesto de las conclusiones de este vídeo. Y voy a comenzar hablando del precio del GTR 3, que ya sabéis que tiene un precio oficial de 150 euros, aunque ya sabéis que más adelante irá bajando de precio, o por lo menos eso esperamos. Mientras que en el caso del GTR 2, pues obviamente tiene ya bastante tiempo en el mercado y también ha bajado mucho de precio y se puede encontrar por alrededor de unos 100 euros o incluso menos en ofertas puntuales, así que como siempre os voy a dejar links para que le podáis echar un vistazo o incluso si queréis comprar alguno de los dos, pues lo podéis hacer desde ahí. Bien, y las conclusiones de este vídeo, pues sinceramente no la quiero hacer muy larga y voy a ser muy claro y directo, y es que el GTR 3 es un mejor reloj que el GTR 2e, sobre todo a nivel de sensores, interfaz y funciones añadidas, pero eso obviamente no quita que el GTR 2e siga siendo un reloj maravilloso y tampoco creo que haya que extenderse mucho más viendo todo lo que he comentado anteriormente. Quizás solo tiraría por el GTR 2e por la duración de su batería, pero por lo demás creo que no tiene sentido alguno ya que es claramente inferior. Y por supuesto también os quiero hacer ese par de preguntas clave para responderoslas que me parecen interesantes. Por ejemplo, la primera es que si tienes el GTR 2e, ¿te merece o no te merece la pena el cambio? Pues yo creo que sinceramente que no. Yo no me compraría el 3 a menos que los cambios me parezcan claves para mi uso diario y así sí que es cierto que lo entendería, pero de normal no lo cambiaría. Y en el caso de que no tengáis ninguno, ¿cuál os compráis? Pues viendo los precios yo sinceramente invertía ese precio de más y me iba por el GTR 3, creo que vais a agradecer las mejoras introducidas en la nueva generación y sinceramente creo que haríais bien yendo por él, aunque obviamente eso es decisión de cada uno.
Bueno, y ahora sí que sí, ya conocéis absolutamente toda la información, tanto de un reloj como el otro. También recordad que tenéis un vídeo por separado para que le podáis verlo y tener mucha más información. Pero ya sabéis cuáles son las diferencias, las similitudes y sobre todo cuál es mi recomendación, si comprar uno u otro. Y sobre todo espero que haya servido de mucha ayuda este vídeo, que al final es para eso, para lo que lo hago. Y por supuesto, si os ha quedado cualquier tipo de duda, ya sabéis que la podéis dejar por ahí, por el cajón de comentarios. Y nada, lo dicho, muchas gracias por estar ahí, por ver todos los vídeos del canal, que bueno, al final estáis respondiendo bastante bien y nosotros le estamos dando bastante caña. Y nada, ya sabéis que esta semana vais a tener más vídeos, así que espero que estéis suscritos y no os lo perdáis. Así que nada, nos vemos en uno próximo. ¡Un saludo!